Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos a este pleno extraordinario que se convoca con un solo punto en el orden del día: propuesta de la concejal delegada de Hacienda sobre aprobar el presupuesto, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo del ejercicio 2016. Este pleno extraordinario se celebra a petición de concejales suficientes de los grupos socialistas Cambiar Alcantarilla y Ganar Alcantarilla, en el que pedían literalmente: exigimos la convocatoria de un pleno extraordinario para el debate y aprobación de los presupuestos anuales de este ayuntamiento. Tiene la palabra la concejal de Hacienda y Recursos Humanos para la presentación del presupuesto, y antes la secretaria general para el dictamen sobre el presupuesto. Propuesta dictaminada por la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior de forma desfavorable. Muchas gracias. Ahora sí tiene la palabra la concejal de Hacienda para plantear la propuesta de presupuesto. Gracias. Gracias, señor alcalde. Y buenas tardes, miembros de la corporación, a todos los asistentes. Tengo a bien traer a este pleno extraordinario la aprobación del presupuesto general para el año 2016 de su fase de ejecución, anexos y demás documentación preceptiva, aprobar la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo y aprobar el anexo de inversiones a realizar. El presupuesto que se presenta asciende a 27.203.358,16 euros, con 715.000 euros más que en el presente año, lo que equivale en un porcentaje a un incremento del 2,6% del presupuesto prorrogado del año 2014. Estos presupuestos mantienen la política del equilibrio presupuestario, ajustando los ingresos a los gastos, para hacer frente a los compromisos financieros, en las obligaciones con nuestros proveedores y contratistas, en los plazos reglamentarios, y avanzando en las políticas sociales de ayuda a quien más lo necesita, en la dinamización económica del municipio para la creación de empleo y en el impulso de actividades económicas. En definitiva, unos presupuestos realistas, ajustados, para seguir reforzando las áreas del municipio, las ayudas sociales y el mantenimiento y mejora de nuestro municipio. A continuación, voy a desglosar el presupuesto de ingresos y relativamente el de gastos. Empiezo con la clasificación por capítulos del presupuesto de ingresos. Previstos para el año 2016. En el capítulo 1 del presupuesto de ingresos nos encontramos en los impuestos directos. Aquí englobamos el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el impuesto de actividades económicas y las plusvalías, y asciende a un total de 12.326.381 euros. En los impuestos indirectos solo nos encontramos con el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y asciende a un total de 250.000 euros. En el capítulo 3 nos encontramos con las tasas, precios públicos y otros ingresos, y asciende a un total de 4.713.677,16 euros. He de destacar en el capítulo 3 que este año tenemos un nuevo precio público por la publicación de la emisora municipal, reflejado en la ordenanza fiscal. En el capítulo cuarto, nos encontramos con las transferencias corrientes, que hacen un total de 9.320.000 euros. Dentro de estas transferencias corrientes nos encontramos la aportación de la comunidad autónoma y la aportación del Estado, por ejemplo, en la participación de tributos del Estado. En el capítulo 5 nos encontramos los ingresos patrimoniales, que ascienden a 593,3.000 euros. He de destacar en los ingresos patrimoniales pues, la explotación de la potabilizadora de Los Guillermos,
la residencia de la Virgen de la Salud. El resto de capítulos del presupuesto de ingresos están dotados a cero porque no hay previsión de ningún otro ingreso. A continuación, vamos a desglosar el presupuesto 2016 para los gastos. Primero lo haré por capítulos y más tarde lo reflejaré por concejalías. En el capítulo 1, gastos de personal, tenemos un total de 9.784.472,45. He de destacar en este capítulo primero el incremento del 1% en las retribuciones básicas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, además, a la incorporación de los 5 miembros de Radio Sintonía. En el capítulo 2 tenemos los gastos en bienes corrientes y servicios. Este capítulo hace un total de 8.464.576,96. Aquí tenemos todos los contratos de servicios formalizados a día de hoy, más aquellos gastos previstos para las actividades de las distintas áreas. En el capítulo 3 tenemos los gastos financieros, que hacen un total de 738.800 euros. En los gastos financieros están los intereses de la deuda. El capítulo 4, denominado transferencias corrientes, hace un total de 2.390.408,75 euros. Y en estas transferencias corrientes, pues, podemos destacar los créditos reconocidos a la empresa de transporte de viajeros de Murcia, el consorcio de extinción de incendios, la transferencia a la residencia, la transferencia del parking, perdón. En el capítulo 5 tenemos el fondo de contingencia y otros imprevistos, dotados con 20.000 euros. En este capítulo 5 he de resaltar que se refleja por primera vez en unos presupuestos y hay 20.000 euros para casos de fuerza mayor. En las operaciones de capital tenemos el capítulo 6, las inversiones reales, dotadas con 516.500 euros. Aquí entrarían las infraestructuras, la terminación del CEIP de las tejeras, la adquisición de equipos informáticos, la red de alcantarillado, la reposición. Capítulo 7, transferencias de capital, dotada con 41.000 euros. Esta transferencia es a la parroquia de San Roque y se hace por un acuerdo de pleno firmado previo convenio. En el capítulo 9 tenemos los pasivos financieros. Este capítulo asciende a 5.247.600 euros. Para el próximo año 2016, en febrero, se empezarán a amortizar los préstamos suscritos por el Plan de Pago a Proveedores, que el Ministerio puso a disposición de todas las administraciones en el año 2012, para que sus proveedores pudieran cobrar en esos duros años de crisis económica. Una vez desglosado por capítulos el presupuesto de ingresos y de gastos, haré una rápida por concejalías. Y esto lo tengo aquí. Un resumen rápido. Concejalía de Hacienda. Pues se podría destacar los intereses con 738.800 euros, la amortización, el pago de los préstamos con 5.247.600 euros, el servicio de recaudación 404.000 euros y la cuota que tenemos con la Federación Española de Municipios y Provincias con 13.500 euros. En la Concejalía de Régimen Interior habría de destacar las comunicaciones telefónicas con 65.000 euros, las postales con 68.000 euros, las primas de seguros con 150.000 euros,
las publicaciones en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con 13.000 euros y la aportación del transporte con 473.584 euros. Dentro de la Concejalía de Personal, cabría destacar los equipos de protección dotados con 7.000 euros y el servicio de prevención que tiene esta casa de 9.400 euros. En la Concejalía de Nuevas Tecnologías habría que destacar 50.000 euros para los equipos y 43.989 euros para el software y los servicios. Dentro de la Concejalía de Asuntos Sociales y Consumo tendremos con 167.000 euros las ayudas sociales, con 60.000 euros la cooperación social, con 55.000 euros la teleasistencia, con 32.000 euros inmigrantes y minorías y con 219.116 euros la Residencia Virgen de la Salud. Dentro de la Concejalía de Industria, Comercio y Empleo podríamos destacar la Escuela Taller con 18.000 euros, la adecuación de las aulas con 14.000 euros y subvenciones 35.000 euros. Cuando decimos subvenciones es la aportación municipal que debemos de aportar para acogernos a la subvención. Dentro de la Policía Local, Tráfico y Seguridad, cabría destacar el alquiler de vehículos con 39.600 euros, la reparación de vehículos con 26.000 euros, la señalización con 39.000 euros, el consorcio de extinción con 509.401 euros y la explotación del parking con 908.107 euros. Dentro de la Concejalía de Culturas y Festejos se podría reseñar los derechos de autor con 9.000 euros, los premios y concursos 6.000 euros, el convenio con San Roque 41.000 euros, las actividades culturales 70.000 euros, las fiestas 130.000 euros y subvenciones 50.000 euros. Dentro de la Concejalía de Deportes cabría resaltar el contrato de instalaciones deportivas con 296.815 euros, el deporte escolar con 10.000 euros, el mantenimiento 18.000 euros, el equipamiento 40.000 euros y las ayudas 5.000 euros. Y por parte de la concejalía he terminado la presentación del presupuesto. Bien, abrimos una ronda de intervenciones por parte del Grupo Socialista, el señor Esturillo. Buenas tardes a los compañeros de la corporación y al público que nos acompaña, a Santiago, su mujer. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena al señor Buendía, al alcalde del municipio, porque ha conseguido de una vez en un tema importante que toda la derecha de este municipio vaya a votar junta una moción como la de los presupuestos del 2016 para el Ayuntamiento de Alcantarilla. Eso es algo que veremos al final en la votación y que por eso quiero expresar mi enhorabuena al respecto. Cada vez estáis más juntos, el huequillo cada vez que hay entre ambos es más pequeño y acabamos, solo llevamos 6 meses, todavía quedan 3 años y medio. Yo le dije al señor alcalde en la Junta de Portavoces que tuvimos el lunes que no entendía la premura de la convocatoria del Pleno para tratar algo tan importante como eran los presupuestos y la ejecución de estos presupuestos para el año 2016. Tenemos que tener en cuenta que la documentación al respecto se nos entregó el lunes a las 10 de la noche, el lunes de la semana pasada, y que teniendo en cuenta la solicitud que hizo el Grupo Municipal Socialista junto con los compañeros de Podemos y de Izquierda Unida para la celebración de un pleno extraordinario, no lo era en tanto como
que se tuviera que celebrar los presupuestos o la comparecencia de los presupuestos y su votación junto con la RPT en un pleno extraordinario porque nosotros quisiéramos que fuera así, sino porque entendíamos que se merecía de un mayor espacio temporal para que los grupos de la oposición pudieran preparar estos presupuestos como se merece y no deprisa corriendo, como hemos tenido que hacer. Pero parece ser que el equipo de gobierno del Partido Popular se lo tomó de otra manera y lo que hacen es introducir en un pleno extraordinario 3 horas antes de un pleno ordinario donde vamos a debatir cosas que indudablemente van a afectar a los presupuestos del año que viene. Efectivamente, vamos a tratar no solo la aprobación de los presupuestos, sino la de la RPT. Ya le digo que vamos a votar en contra de la RPT y de los presupuestos y lo vamos a hacer entre muchas causas que explicaré a lo largo de mi intervención, pero sobre todo porque entendemos que esta RPT no cuenta con el apoyo de ninguno de los sindicatos representativos de esta casa, del Ayuntamiento de Alcantarilla. En la mesa de negociación que tuvieron ayer por la mañana, tanto UGT como el CSIC se abstuvieron y Comisión Obrera ni siquiera compareció. Además, elaborando un documento en el que decían que pues no se les había avisado, igual que ocurre, no se les había avisado con la antelación necesaria, igual que ocurre con lo que veníamos denunciando los grupos de la oposición. Efectivamente, esto para nosotros es algo importantísimo, ya que nosotros sí que creemos que en el trabajo que realizan los sindicatos de este ayuntamiento y pensábamos que era necesario que se hubiera acordado con ellos, al menos la RPT, que hay que decir que desde que nos la hicieron llegar el lunes por la noche ha sido modificada en 2 o 3 ocasiones, la última hace un par de horas. Por tanto, como entenderán, ya le dije en la Junta de Portavoces que no era lo mismo aprobar los presupuestos del año 2016 con el apoyo de 2 grupos que con el apoyo de los 5. Decía también que no entendía la premura de la convocatoria del Pleno o la inclusión de este punto del orden del día en un Pleno y le preguntaba a la Junta de Portavoces tanto a la señora concejal de Hacienda como al señor alcalde que en cuánto tiempo habían tenido ellos para preparar los presupuestos. Creo recordar que me dijo que alrededor de 2 semanas, teniendo en cuenta que son el equipo de gobierno que tienen todos los datos, que tienen todos los convenios que se han firmado anteriormente, algunos incluso creo recordar que ni siquiera son de la legislatura anterior y que tenían todo el aparato de la administración del Ayuntamiento de Alcantarilla para elaborar estos presupuestos y han tardado 2 semanas, pues imaginaros los grupos de la oposición que no contamos ni con los jefes de sección ni con algunas de las documentaciones que este grupo, junto con Podemos y con Izquierda Unida, ha solicitado al Ayuntamiento de Alcantarilla y que precisamente creo recordar que ayer nos contestaron en que había que especificar más lo que pedíamos porque parece ser que no quedaba claro. Cuando se piden una serie de expedientes y no queda claro lo que pide, es que pide el expediente completo y algunos tipos de convenios y sobre todo de contratos que habíamos solicitado para saber en qué situación se encontraba el Ayuntamiento actualmente, porque lógicamente para votar unos presupuestos a favor y una RPT debemos saber cuál es la situación de la que partimos. Decimos tampoco que no entendemos por qué el pleno extraordinario se pone antes del pleno ordinario, porque, por ejemplo, la partida de ingresos se basa en los ingresos del impuesto de bienes inmuebles que vamos a aprobar o no posteriormente. Imaginaos que no se aprobara la partida, la moción que se lleva para la subida del IBI en cuanto a las modificaciones que se quieran hacer llegar por parte de la Concejalía de Hacienda, con lo cual ya estaríamos viendo que los presupuestos pues, no se ajustarían a la realidad en cuanto a los ingresos. Pero es que además, por parte de los grupos de la oposición, hay una moción en el pleno posterior donde se incluye el análisis del estado económico-financiero de la situación del Ayuntamiento de Alcantarilla. Mira, es importantísimo saber cómo estamos para poder elaborar unos presupuestos que sean reales y que no tengamos que estar haciendo modificaciones presupuestarias de crédito, como hemos hecho en una ocasión ya y que parece ser que vamos a hacer posteriormente en otra de las mociones que presenta la Concejalía de Hacienda, porque si partimos de la valoración, si partimos del estado real en el que se encuentra el Ayuntamiento de Alcantarilla, pues sabremos con mucho mayor detenimiento qué es lo que podemos invertir, qué es lo que no podemos invertir y en qué podemos invertirlo. Si podemos hacer inversiones
para que el Ayuntamiento de Alcantarilla haga inversiones en el municipio de Alcantarilla, o si nos tenemos que guardar dinero para esas posibles sentencias, que parece ser que son varias. De hecho, este año ya tenemos algún ejemplo de ello, que nos están llegando de una forma casi continuada. Este concejal ha preguntado en numerosas ocasiones, si bien es verdad que no de forma escrita, pero sí que le ha preguntado al equipo de gobierno si sabemos cuántas sentencias nos quedan por llegar, cuántos procedimientos tenemos pendientes. Incluso nos ofrecimos a sentarnos en una mesa de diálogo y ver de esas sentencias cuántas son posibles que perdamos para intentar llegar a un acuerdo o no con los proveedores, que son en la mayoría los que nos demandan, para ahorrarnos los costes, los intereses de demora, etcétera, etcétera, de estas posibles sentencias que nos están llegando. Pero tampoco sabemos a día de hoy cuántos procedimientos hay contra el Ayuntamiento de Alcantarilla por impago de facturas, ni cuántas sentencias tenemos, sean firmes o no, a la espera de su ejecución, que lógicamente deberemos de hacer frente. Por tanto, partimos de que estos presupuestos no son reales. No son reales porque no sabemos en la situación en la que nos encontramos. Y no sabemos la situación en la que nos encontramos, y no algo que diga yo, es algo que hemos visto en los 6 meses que llevamos esta nueva corporación, de que nos han llegado sentencias que no contábamos con ellas y hemos tenido que hacer modificaciones de crédito para hacer frente a ellas. Luego, claro, está claro que partimos de una situación complicada de los últimos años de gobierno del Partido Popular. Yo, que he tenido oportunidad de ver los presupuestos de los últimos 15 años, tengo que recordar que en el año 2000-2001 teníamos solamente una deuda traspasada a euros de 140.000 euros, 143.000 y pico euros, creo recordar, si no recuerdo mal. Pero es que nos encontramos con que ahora tenemos una deuda de 53 millones de euros, que es el doble del presupuesto que genera este ayuntamiento. Por tanto, partiendo de que estamos efectivamente en una situación de ruina económica, sobre todo por el tema de los pagos que tenemos que hacer de cosas, como los 908.000 euros del parking, como los más de 600.000 euros que hay que pagar a la empresa de transportes. Creo recordar que esas son las cifras. Tampoco quiero perderme mucho en las cifras porque no son importantes tampoco que sean 600.000 o 500.000. Lo importante es que tenemos que la mayor inversión, quitando el gasto general y el gasto del capítulo 1, se lo tenemos que pagar en deuda. Se hablaba también del consorcio de compensación, del convenio que teníamos con la iglesia de San Roque. También es verdad que se nos ha olvidado otros convenios que el Ayuntamiento de Alcantarilla ha venido incumpliendo últimamente, como el convenio con Cruz Roja, a la que le seguimos debiendo 45.000 euros después de que nos hayan hecho 2 rebajas. Tampoco se introduce en los presupuestos, ni hemos hablado del incumplimiento de los convenios que reiteradamente el Ayuntamiento de Alcantarilla ha venido incumpliendo los últimos años con la Asociación de Empresarios del Polígono y que asciende a más de 80.000 euros. Por lo que vuelvo a decir que no estamos ante una situación real de lo que son el equilibrio o que queremos alcanzar el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, porque en realidad nos van a seguir apareciendo facturas e incumplimientos de convenio que vamos a tener que hacer frente, lógicamente, igual como que se está haciendo frente a los 41.000 euros de la iglesia de San Roque. También tenemos que recordar que una de las herencias del señor Mellado fue un préstamo de más de 2.700.000 euros que nos lo computaron a una fecha de enero, supongo que de cara a las elecciones, para decir que había mejorado el déficit de este ayuntamiento y que ahora, si además siendo un préstamo a corto plazo, pues tendremos que abonar la corporación. Son 2.700.000 euros menos que no vamos a tener para destinarlo a cosas como podrían ser los servicios sociales de esta población, por culpa, como digo, de la herencia del señor Mellado. Luego, señor Buendía, en la Junta de Portavoces le pedí que, como he dicho antes, que se retiraran los presupuestos para poder dialogarlos, para poder ver y sentarnos y ver cuál es la situación real del Ayuntamiento de Alcantarilla. Y en torno a eso, aprobar unos presupuestos, digamos, por lo menos lo más ajustados a la realidad posible.
Lo único que hemos hecho en estos 8 días, señor Buendía, es hacer una junta de portavoces a petición del portavoz de Ciudadanos, que se hizo el lunes por la noche, en la que tampoco se respondió a 2 o 3 preguntas de cada grupo y en la que tampoco se vio intención de llegar a ningún tipo de acuerdo. Lo digo porque los acuerdos consisten en que las 2 partes tienen que ceder. El acuerdo no consiste en que yo expongo unos presupuestos y si los grupos de la oposición mayoritariamente le pedimos que se suspenda un pleno porque queremos hablarlo con el equipo de gobierno y presentar unos presupuestos más acordes con la realidad, y no se produce, indudablemente el diálogo pues estuvo secado a una reunión que duró aproximadamente 1 hora, en la que el portavoz, además este portavoz, se tuvo que ausentar en mitad de la reunión porque había sido convocada 5 o 6 horas antes, no recuerdo, esa junta de portavoces, así como otros portavoces que efectivamente pues tampoco teníamos previsto hacer una junta de portavoces ese día. Por tanto, de verdad, señor Buendía, usted que tiene la facultad, yo le pido de verdad que no es lo mismo aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Alcantarilla con el voto unánime de los 5 partidos que con el voto de 2 partidos. Hay otra cosa que hemos visto en los presupuestos, y es que hay una partida general sobre inversiones de 516.000 euros, quiero recordar, que nos hubiera gustado que se hubieran recogido qué tipo de inversiones se van a hacer y si las inversiones que se van a hacer están en consonancia con las mociones que se han aprobado en este pleno referentes al arreglo del puente de la Bornegra, del puente de los Cerones, del Campico, de otra obra del asfaltado de Santa Rosa que proponían los compañeros de Ciudadanos, pero es que tampoco viene especificado. Por no decir que 516.000 euros de inversiones en un presupuesto de 27 millones nos vuelve a situar en la situación en la que decíamos antes, el evidente, de que estamos en una situación precaria y asfixiados por la deuda que han dejado los gobiernos del Partido Popular de los últimos años. También en algún pleno, este portavoz le preguntaba al equipo de gobierno que si quedaba, recuerdo que después de la modificación de crédito de 800 y pico mil euros que aprobamos, si quedaba alguna factura pendiente en los cajones. Y se nos dijo que no quedaba ninguna factura pendiente en los cajones. Pero es que nos encontramos ahora mismo con que tenemos que hacer otra modificación de créditos posterior para seguir pagando a nuestros proveedores, seguir pagando sentencias. Por eso era mi inquietud en saber cuál es la situación actual del Ayuntamiento de Alcantarilla, cuál es la situación económico-financiera en la que nos encontramos para poder hacer frente al año 2016. Por otro lado, la previsión de ingresos, a nuestro modo de ver, es un poco ilusoria. Y lo digo por lo siguiente. En el 2014, el presupuesto de ingresos era, creo que algo inferior, está en torno al 0,5% menos, teniendo en cuenta, sin tener en cuenta los 5 trabajadores que hemos asumido desde el Ayuntamiento, y en el plan de ejecución de esos ingresos se quedó sin ejecutar el 14,17%, es decir, que los ingresos que se presupuestaron con respecto a los ingresos reales tuvieron una diferencia del 14,17%, como digo. Luego hay otra cosa. No sabemos cómo van a quedar los presupuestos de la comunidad autónoma. Ya sabemos que los presupuestos de la comunidad autónoma están siendo ahora mismo, están en el debate público, pero que van a ser posiblemente aprobados en el mes de enero, y tampoco sabemos cuál va a ser la inversión territorializada de la comunidad autónoma en el Ayuntamiento de Alcantarilla. ¿Esto es importante? Claro que es importante, porque dependiendo de las ayudas que vengan para domicilios, para ayuda social, teleasistencia, sobre todo de ámbitos sociales, pues el Ayuntamiento de Alcantarilla tendrá que destinar unas partidas mayores o menores a ese tipo de dotación presupuestaria, con lo cual también es un poco ir por el filo de la navaja el presupuestar ahora relativo a temas de ayuda a domicilio, el tema de teleasistencia, con unas partidas sin saber qué es lo que la comunidad autónoma va a aportar en sus presupuestos autonómicos para este ayuntamiento. Después de esto, voy a terminar mi intervención diciendo que los presupuestos que se nos presentan, por lo que había expuesto, parece ser que estamos
en vez de consiguiendo o haciendo unos presupuestos para las inversiones del pueblo de Alcantarilla, parece que lo que nos hemos convertido es en el liquidador de la empresa de Alcantarilla Sociedad Limitada. Porque, lógicamente, lo único que vamos a hacer a lo largo del año que viene es pagar y seguir pagando todas las deudas y todas las malas gestiones que en los últimos años el Partido Popular nos ha dejado. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Zurillo. Me van a permitir que, como las referencias han sido numerosas, pues le conteste algunas cuestiones que no tienen nada que ver con el debate de presupuestos, que ahora después pues, la concejala tendrá su oportunidad. Vale. En cualquier caso, sí que le pediría al señor Zurillo que pidiera que retirara las alusiones directas a las personas que están en la sala, que no son parte de la corporación, y que eliminemos su mujer también del diario de sesiones, porque creo que queda mal esa expresión cuando estamos precisamente buscando la igualdad de hombres y mujeres y hablar en ese sentido. Le pediría que ahora después lo retirara. En cualquier caso, usted, como sabe mucho de futuro y sabe lo que va a suceder en una votación ahora aquí después, pues desde la primera votación de este pleno constituido, que le señalé al saludarnos al inicio, que si usted sabía lo que iba a pasar y me lo dijo, pues parece ser que sí que sabe lo que va a pasar. Yo sé por qué lo sabe usted y usted también. Usted termina diciendo que esto es la herencia del Partido Popular y demás. Evidentemente el Partido Popular ha estado en este ayuntamiento gobernando 20 años, ¿vale? Y en los últimos años esas dificultades no han sido solo aquí, han sido en otros muchos municipios, comunidades autónomas de nuestro país, y pues hay otras herencias en otro sitio que usted entenderá que tampoco tienen por qué ser propias del equipo de gobierno, sí que son de muchas circunstancias que rodean, y hay municipios que usted conoce también muy bien, como puede ser Beniel, con 13 millones de deuda, como puede ser Calasparra, con 9,5 millones de deuda, Calasparra, o como puede ser Lorquí, con 5,5 millones de deuda. Es decir, que tampoco ponga usted todo el foco de la ciudad endeudada en Alcantarilla y fruto de la actuación única y exclusivamente de un equipo de gobierno, porque todo esto tiene un verdadero responsable cuando afecta a todos los municipios de la región, y es el gobierno que teníamos en este país antes de llegar 2011. Usted ha hecho una relación de muchísimas cuestiones. Voy a contarle porque lo que ha sucedido en estas 2 semanas. Dice usted que deberíamos retirar este proyecto de presupuestos para dialogar. Mire, llevo intentándolo desde que estamos en este equipo de gobierno. Muchas ocasiones y de muy diversos temas. Pero cuando no se quiere dialogar no se puede. Y el ejemplo lo tiene usted en estas 2 semanas. En estas 2 semanas, cuando todos esperábamos traer el presupuesto en el mes de octubre o en el mes de noviembre a este pleno, insisto, todos esperábamos que eso sucediera. Hace 2 semanas se convocó una comisión extraordinaria de Hacienda para presentarles personalmente en papel y explicar cómo se había elaborado la propuesta de presupuesto. En esa reunión del lunes pasado trasladamos el ofrecimiento de vernos el jueves en la comisión informativa, de vernos al lunes siguiente en otra comisión, el lunes de esta semana, y en vernos tantas veces como fuera necesario para escuchar sugerencias, analizar propuestas, porque les trasladé que aquellas enmiendas que quisieran proponer, y ahora hablaremos de las enmiendas que han propuesto ustedes, sería interesante conocerlas antes de que ustedes las propusieran, por saber si afectaban, si eran viables, si afectaban a algún compromiso que no se pudiera realizar. ¿Usted sabe cuántas veces se ha dirigido usted a algún miembro del equipo de gobierno para hablar de los presupuestos? Ninguna. Nos volvimos a reunir el jueves pasado, sin ninguna sugerencia, salvo el voto desfavorable, no podía ser de otra manera. Nos volvimos a reunir, efectivamente, a instancias del único grupo que entendió que nos podíamos reunir porque habíamos hecho un ofrecimiento, y nos volvimos a reunir el lunes porque ese grupo ciudadano pidió que hiciéramos esa reunión, y salvo ese grupo
¿Sabe usted cuántas preguntas o cuántas propuestas se hicieron en esa reunión? Ninguna. Tiene usted esta casa, como lo sabe, y ese despacho de ahí enfrente abierto continuamente, igual que el del resto de concejales. No ha venido usted ni una sola vez, ninguno de sus concejales a preguntar nada en relación al presupuesto. Entonces, creo que da igual la retirada del presupuesto, que no, porque con esa actitud ni hoy, ni dentro de 2 semanas, ni dentro de 3, ni dentro de 4, lograríamos llegar a un acuerdo que, insisto, estaba encima de la mesa, con este y con todos los temas siempre. Dice usted que no existe apoyo de los sindicatos en la relación de puestos de trabajo. Mire, llevamos trabajando con los sindicatos, tomando acuerdos con ellos desde que estamos en este equipo de gobierno. En la última mesa general de negociación se alcanzaron 4 o 5 acuerdos, que yo tenga ahora mismo en memoria. Y con ellos se ha acordado la elaboración de una relación de puestos de trabajo. Lo que a este pleno se trae no es un análisis y una modificación de la relación de puestos de trabajo, entendida como la que necesitamos realizar de reorganizar los puestos de trabajo de este ayuntamiento, organizarlo adecuadamente, que usted lo sabe porque así se lo hemos puesto de manifiesto en más de una ocasión. Lo que viene a este pleno es la relación de puestos de trabajo que justifica el presupuesto del capítulo 1 de este ayuntamiento. Estamos trabajando con esos sindicatos que, lógicamente, no han querido dar el visto bueno a esa relación de puestos de trabajo porque esperan hacerlo a esa en la que estamos trabajando conjuntamente en la mesa de negociación. Es que dice usted que no le proporcionamos la información. ¿No? Si usted solicita la relación de todos los contratos, iniciados, finalizados, la factura, los que hay pendientes de pagar, usted entenderá que esa relación de contratos como tal no existe. Y entonces se le pide, lógicamente, pero no que se lo pida al alcalde, que puede ser el puesto político que ocupa ahora mismo la presidencia de este ayuntamiento, se lo pide la administración local, que usted diga qué necesita concretamente, qué contratos. ¿Son los contratos de contrato menor, negociado, de qué importe, contratos de obra, contratos de suministro, de material? Agua no compramos, sí, bueno, algunas veces compramos para los voluntarios de protección civil. ¿Qué tipo de contratos son los que usted precisa? Dice usted que hemos convocado este pleno extraordinario de alguna forma cuando ustedes pedían que se celebrara con más tiempo, que insisto que no sé para qué hubiera servido. Bueno, pues entonces si lo pedían que fuera para hacerlo más tarde, deberían ustedes haberlo puesto. Por cierto, sin dialogar, sin decir, señor alcalde, el lunes por la tarde que nos reunimos, vamos a sentarnos a ver cuándo hablamos de esto. No. Ustedes dicen aquí, entendemos, por tanto, que el estudio y debate de un asunto de tal trascendencia debe ser tratado en un pleno extraordinario. A quien pueda leer eso, lo único que necesitan es más tiempo para analizar el presupuesto. Digo, para debatir el presupuesto. Pues eso estamos haciendo aquí, para debatir este presupuesto. Hablan ustedes de la subida del IBI que vamos a aprobar después. Claro que la vamos a aprobar después, porque tenía intención este equipo de gobierno de tratarla en el mismo pleno que el debate de presupuesto. Pero sabe usted, igual que el resto de miembros de la corporación, que la modificación del tipo impositivo del IBI se puede hacer hasta el mes de marzo del año siguiente, ¿vale? Antes de sacar el padrón de bienes muebles y los recibos correspondientes. Y la vamos a hacer con el presupuesto. Ahora en un pleno diferente, pero sabe que hay hasta febrero, hasta marzo para hacerlo. Y lo vamos a hacer en el día de hoy, lo abordaremos. No sé si usted sabe cómo va a ser el resultado de la votación. Es importantísimo conocer la situación económica financiera de este ayuntamiento. Y usted dice que no la conocemos. Pero sí sabe las sentencias que nos van a venir a pagar. Porque sabe que van a venir sentencias y eso sí lo sabe. Pero no sabe la situación económica. Mire, los 21 miembros de esta corporación tomamos posesión el día 13 de junio. Desde ese día, los 21 miembros de esta corporación estamos ejecutando un presupuesto. Ustedes formulan muchas preguntas y piden mucha información a la Secretaría General de este Ayuntamiento en relación a contratos, a cuestiones que se hacen. Los concejales del equipo de gobierno
llevan el mismo tiempo que ustedes en esta corporación. Y saben el presupuesto que se está ejecutando este año, en qué están los gastos, dónde están presupuestadas las partidas, saben que hay un compromiso con el Obispado de Cartagena en relación a la restauración de San Roque, saben que hay un compromiso en determinadas cuestiones que están recogidas en el presupuesto. Lo que ustedes no pueden esperar es que cuando el equipo de gobierno presenta los presupuestos del ejercicio siguiente, que básicamente tienen las mismas partidas que las de este año, los importes son diferentes, pero las partidas, no creo recordar que hayan más de 5 nuevas, es empezar a averiguar cómo está estructurado un presupuesto, a qué se dedican las partidas presupuestarias, qué son transferencias. No puede pretender usted eso. Y yo entiendo que hayan tenido poco tiempo, pero es que no es el momento de empezar a averiguar qué se está ejecutando y cómo está estructurado un presupuesto de gastos de un ayuntamiento. Y por último, hablaba usted también de que cuando este Pleno aprobó la última modificación de crédito para hacer unas transferencias y hacer frente tanto a pagos de radiosintonía como a un pagos de unas sentencias a la reparación de determinados vehículos, tanto de la policía como de obras y servicios, que usted preguntó si habían facturas pendientes en los cajones. Y yo le dije que no. No hay facturas en los cajones. Y ahora se trae otra modificación de crédito en el próximo pleno extraordinario. Claro que se trae. Porque este ayuntamiento tiene la obligación, y si no la tiene este año, la tendrá el año que viene, de abonar el 26% de la paga extraordinaria a los funcionarios de esta casa. Porque este ayuntamiento tiene la obligación de pagar una nueva sentencia que ha acudido. Porque este ayuntamiento quiere contribuir, como viene establecido en la concesión, con la gestora, con la entidad que gestiona la escuela infantil, en ayudar a sufragar los gastos que no puedan ser acometidos por la entidad porque las tasas no den para ello. Y vamos a proponer la modificación de 10.000 euros para hacerlo. Porque este ayuntamiento tiene que pagar compromiso de atrasado con determinados empleados públicos, como son en este caso los agentes de policía, para pagarles determinados atrasos en determinados conceptos que tienen. Y todo eso, si lo hacemos dentro del ejercicio, como le he explicado ya en alguna ocasión, y por eso me gusta ponerlo sobre toda la mesa, porque esto lo hemos hablado, y todo eso, si lo hacemos este ejercicio 2015, en el que este ayuntamiento cuenta con superávit, vamos a terminar el mes de diciembre con varios cientos de euros en las cuentas corrientes del ayuntamiento, cientos de miles de euros, lo que podamos pagar este año no lo tendremos que hacer el año que viene y dispondremos íntegro ese presupuesto que hoy le proponemos para ejecutar ese presupuesto. Por eso, no por facturas pendientes en los cajones, que es que hay muchas formas de llamar a los compromisos de los ayuntamientos, es por lo que se trae esa modificación de crédito posterior. Y también habla usted de los presupuestos de la comunidad autónoma, que no sabemos cómo van a quedar. Claro, de eso sabe usted más que yo. Los tienen ustedes bloqueados en la Asamblea Regional, donde ostentan la presidencia de la mesa de la Asamblea, y seguramente ustedes saben mejor que nadie que esos presupuestos que tienen bloqueados son buenos para el conjunto de la región, pero sí que sé que ustedes los conocen y por eso no vamos a entrar en eso. De verdad, a veces los debates, cuando los sacamos del debate de lo que hoy traemos aquí, yo les pediría, yo entiendo que hay que hacer el debate político que hay que hacer, pero la primera sugerencia, modificación sobre lo que hoy se presenta. Ciudadanos, por orden de representación. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes también al público que nos acompaña. Lo primero que quería en esta primera parte de nuestra intervención es darle las gracias al señor Esturillo. Darle las gracias porque cuando alguien de izquierdas nos califica de derechas, pues nos gusta lo mismo que cuando alguien de derechas nos califica de izquierdas, porque al final nos coloca en nuestro sitio, que es el centro, y es donde nos gusta estar. Independientemente de la alusión hecha a Ciudadanos, voy a empezar por decir, y ustedes lo saben mejor que nadie, que a nuestro grupo municipal no nos gustan estos presupuestos, ni muchísimo menos. Sabe tanto el Partido Popular, que ha sido el que en los últimos 20 años ha gestionado esta casa,
y en la cual ahora pues, nos vemos obligados a pagar no 6 millones de euros de deuda, que son 5.247.000 más 728.000, sino también la parte correspondiente a la deuda que había con Latbus, que proviene desde los años 90, a la parte correspondiente a lo que no se ha ido pagando en estos últimos años de la concesión del parking, etcétera, etcétera. Así podríamos sumar no 53 millones, que es la deuda viva, que es la deuda con los bancos, sino hasta seguramente más de 70 u 80 millones de euros sin contar intereses. Por eso no nos gusta este presupuesto, porque tendríamos más de 1.000 millones de las antiguas pesetas disponibles para obras, para inversiones, para fomento del empleo, para cualquier otra cosa. Y no los tenemos, desgraciadamente por culpa de la gestión, en este caso del Partido Popular. Pero independientemente de eso, somos un grupo responsable. Y cuando digo responsable, es que tenemos la obligación de facilitar, por un lado, la gobernabilidad de esta casa y, por otro lado, de asumir las consecuencias de lo que haya. No podemos salir a la calle y decir, oiga, esta deuda no la hemos generado nosotros, no la vamos a pagar. Eso estaría muy bien, sería muy bonito, pero no es así. La realidad es que la deuda está, se firmó por esta casa, la tenemos con los bancos, la tenemos con los proveedores y habrá que hacerle frente. No podemos ser insumisos en este caso, desgraciadamente. Dicho esto, decir que, por otro lado, y en estas últimas semanas, y ustedes también lo saben mejor que nadie, nosotros fuimos los primeros que hicimos ofrecimiento para que se consensuaran estos presupuestos. A lo cual tengo que decir, y lo digo públicamente, que desde el primer día la única parte que ha aceptado ese consenso ha sido, en este caso, el equipo de gobierno. Porque ustedes mismos, y de hecho la prueba la vamos a ver hoy, no han hecho ni una sola enmienda, pero es que además no han aceptado ni entrar al diálogo. Señor Corrales, cuando le toque, con mucho gusto debatiremos el tema. Lleva usted razón en que la Junta de Portavoces que celebramos el lunes, efectivamente, a instancias nuestras, sí que preguntaron, igual que nosotros, por determinadas partidas, pero nada más. Pero hasta ahora, sí que preguntaron, pero hasta ahora, propuestas ninguna. Y ofrecimiento por nuestra parte para que esas enmiendas se trajeran aquí y se aprobaran, la han tenido desde el primer momento. Y la han rechazado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que probablemente no haya ningún interés. Será porque estamos en campaña o porque ya hemos iniciado la campaña electoral. Los motivos no lo sé. Posibilidades de hacer pequeñas correcciones las hay. Porque si ustedes analizan fríamente, después de 9.700.000 a los que estamos obligados con el capítulo 1, la RPT, 8 millones de gastos corrientes, 7 millones de pago de deuda, ya me dirán, van 25 millones de 27. Las posibilidades y el manejo que queda, que venga Dios y que me las explique. No nos gusta, pero no podemos hacer otra cosa, salvo asumir una irresponsabilidad que desde luego Ciudadanos no la va a promover. Ciudadanos va a promover que se gobierne con lo que tenemos. No podemos hacer otra cosa. Trataremos por todos los medios de que esto se lleve de la mejor manera posible. Con nuestro acuerdo, por supuesto. Cuando tengamos que estar en contra, lo estaremos. Antes de concluir, y por corregir, porque efectivamente las negociaciones que hasta ahora se han ido manteniendo, pues se nos escapan detalles, ¿no? Y son dos detalles que a mí se me ha olvidado comentar inicialmente antes de llegar aquí. Uno de ellos es la supresión de la tasa del podólogo, que son 12.000 euros, que veo que siguen apareciendo. Y, por otro lado, el cambio en el fondo de contingencia, que hay que hacerlo porcentualmente con respecto a... Son dos detalles menores, pero como ustedes no han participado, que me gustaría se corrigieran antes de la aprobación definitiva de este presupuesto. Nada más de momento. Gracias, señor Álvarez. Cambiemos. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, empezar diciendo que tanto el señor Buendía como el señor Álvarez faltan a la verdad. No es cierto que la Junta de Portavoces del pasado lunes no se colaborara y se participara. Si mal no recuerdo, la RPT se ha cambiado en estos últimos 6 días 3 veces. La última hace un par de horas. La primera se cambió a instancias de nuestro grupo, vamos. Advertimos a la señora Raquel de que había unas deficiencias
En aquella Junta de Portavoces, sí, en la RPT, sí. De que había unas deficiencias, que no aparecían las gerocultoras, no aparecían las auxiliares de ayuda a domicilio y no aparecían tampoco en la RPT los trabajadores de la piscina. En total, 52 trabajadores que no aparecían en la RPT. Eso quiere decir, señor Álvarez, que hemos hecho nuestro trabajo. Ustedes no se dieron cuenta o no lo quisieron advertir, no sabemos. Después se preguntó en comisión que si se estaba negociando esta RPT con los sindicatos, y la señora de La Paz nos dijo que sí, que en 3 ocasiones se habían reunido. Más tarde nos enteramos de que no había negociación ninguna. Cuando el lunes por la noche le advierto de que no había habido ninguna negociación con los sindicatos de esta RPT y me dice que sí, yo, recordará usted que le comenté que si volvía a repetir algo así semejante mentira, yo me levantaba y me iba de esa Junta de Portavoces. Lo recuerda usted, ¿verdad? Gracias. Dicho esto, creemos que no han tenido voluntad de negociar con los sindicatos esta RPT. Los sindicatos son quienes mejor lo sabían cómo está esta RPT y son seguramente, es más, tenemos conocimiento de que se ofrecieron a ayudarles a hacer dicha RPT desde el mes de julio. Tenemos entendido que les viene diciendo que había que hacer una RPT y que ellos estaban dispuestos a hacer esa RPT. Ustedes no han querido. Hemos visto, bueno, vamos a ver ahora, a continuación vamos a ver cómo Ciudadanos, de la mano del Partido Popular, sigue la ruta que el Partido Popular le marca. Y eso entristece un poco este pleno. Sí, es así. Todos ustedes han admitido que esta RPT es un desastre. Todo. El Partido Popular afirmando que 3 veces ha tenido que rectificar y tendrá que rectificar una cuarta y una quinta de seguir a este paso. Sí, ese mismo gesto me lo decía cuando yo le decía lo de las gerocultoras, lo de las auxiliares y lo de los trabajadores de la piscina. Me decía que no, y al día siguiente recibimos la RPT rectificada con esos 52 trabajadores, señora de La Paz. Lo recuerda usted, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta la vinculación de esta RPT con los presupuestos, sabiendo que esta RPT está mal, sería una irresponsabilidad por nuestra parte votar favorablemente estos presupuestos. Está claro que sería engañar al pueblo de Alcantarilla. Y nosotros no venimos aquí a engañar al pueblo de Alcantarilla. Venimos a denunciar todas las irregularidades, las haga quien las haga. Y en este momento las está cometiendo el Partido Popular y Ciudadanos de la mano, si finalmente vota junto al Partido Popular estos presupuestos. Bueno, también deberían de explicar los criterios que se siguen para aplicar los complementos específicos, porque nos encontramos unos complementos específicos que nos llaman poderosamente la atención. No sé qué criterios tienen ustedes, cuando sabemos que en el Ayuntamiento tenemos cinco categorías, teniendo en cuenta que el complemento específico es el que retribuye la responsabilidad en el puesto de trabajo. No entendemos por qué un empleado de la categoría C2 y nivel 14 tenga un complemento de 6.184 euros. Y mientras otro trabajador con mucha más cualificación del grupo A2 y nivel 20 tenga un complemento específico de 4.371. Bueno, y ya lo que sí que no entendemos es el complemento de gabinete de alcaldía. 10.598 euros. 10.598 euros. Cuando un complemento genérico del C1 es de 3.893. Estos solo son un par de ejemplos, pero hay muchos. ¿Y saben por qué? Porque creemos que necesitan seguir tejiendo la red clientelar que el Partido Popular ha tejido durante 20 años. Necesita puestos de favor y por eso los pagan mejor. Bueno, y por cierto, no nos queremos olvidar de las declaraciones públicas del señor Álvarez, donde decía que no le gustaban estos presupuestos, pero iba a presentar unas enmiendas, intentando convencer a todo el mundo que presentara enmiendas, y no presenta enmiendas. ¿Por qué? Porque ya lo tenían pactado hace tiempo. Esto no lo dice todo. También encontramos ilegalidades. Por ejemplo, nos acaba de decir la señora de La Paz que se incrementa en un 1% el presupuesto, cuando comprobamos, por cierto,
que es en un 2,5, cuando vemos que el incremento de 9.543.000 euros en el capítulo 1 se incrementa en 220.000 euros, cuando debería incrementarse en 95.000. Por ejemplo, no entendemos ese incremento del 2,50 cuando la ley solamente nos permite un 1%. Aquí lo tienen ustedes. Bueno, encontramos también capítulos del presupuesto de gastos varios, 190.000 euros. Preguntamos, que dice el señor alcalde que no preguntamos, y preguntamos, y nos dicen que es para pagar denuncias. Lo fácil que es poner pagar denuncias. Ustedes pretenden que hagamos un presupuesto en seis días cuando nos ponen gastos varios, gastos varios, gastos varios, gastos varios, gastos varios, gastos varios, gastos varios. Bueno, y uno de ellos llamaba poderosamente la atención porque son 190.000 euros. Tenemos entendido que los trabajadores de la piscina van a denunciar y nos va a costar 300.000 euros por no tener el convenio regulado que les corresponde. Y este ayuntamiento va a tener que pagar por ello. Encontramos también subvenciones a empresarios y a comerciantes, y nos parece muy bien. Ya le dimos al señor alcalde y al señor de la Paz, que dicen que no colaboramos, le dimos nuestra opinión al respecto. Lo recuerda usted, señor Buendía, de verdad. Y también le dijimos que preferíamos que ese dinero fuese destinado a rebajar los impuestos a esos empresarios y esos comerciantes que decidieran establecerse en nuestro municipio. Pero por donde no encontramos nada, absolutamente nada, son subvenciones directas a Cáritas, al comedor social, a la coordinadora de barrio. No hay un céntimo que diga, va para ellos. No. Del lado social de este pueblo nos olvidamos completamente en estos presupuestos. Bueno, añaden 52 nuevos trabajadores después de que les advirtiéramos que estaban cometiendo un error en la RPT y no modifican una coma del presupuesto. ¿Trabajan gratis? Son 52 nuevos trabajadores en la RPT. Bueno, vemos, por ejemplo, una promesa del señor alcalde hace apenas 15 días en una reunión con Protección Civil, donde les prometió un presupuesto de 7.125 que nos hicieron llegar a todos, y vemos como el señor alcalde no, aquí en este caso la señora de la Paz, solamente pone 2.500 euros, saltándose la promesa del señor alcalde a la torera. Vemos como pagamos un convenio con San Roque, del que recuerdo el señor Atenza dijo que nos gustaría ver dicho convenio, dicho documento, pero que no llega. Al igual que los documentos que antes han debatido el señor Esturillo y el señor alcalde, de que pedimos documentos porque queríamos estudiar con mayor detenimiento estos presupuestos, y ustedes, pues como siempre, pues o llegan tarde los documentos o simplemente esta vez ni llegan. Y nada, y vemos como desgraciadamente Ciudadanos y el Partido Popular pues continúan la hoja de ruta marcada por el Partido Popular, y de la mano muy agradablemente se van los dos. Es una pena que esto sea así, pero esta es la política, esta es la vieja política, y esta es la que queremos cambiar. Muchas gracias. Gracias, señor Cadio. Señor García. Señor Martínez. Usted es que le gusta estar en las reuniones del alcalde. Las reuniones que mantiene el alcalde le gustaría estar en todas. De hecho, veo que está bien informado de las que tengo con Protección Civil y otras que seguramente no habrá podido estar, pero se habrá informado cuando han salido mis interlocutores. Claro, lo que tiene que intentar es conocer el presupuesto, ¿vale? Si yo le digo a usted ahora mismo que el presupuesto para hacer mantenimiento e inversiones de la ciudad está en torno al 1.000.000 de euros, pues usted no puede irse al capítulo de inversiones a buscarlo, porque sabe que el capítulo de inversiones son 500 y pico mil euros, pero si se va a los gastos de mantenimiento, al servicio de obras, al servicio de servicio, ve mantenimiento de la ciudad, le suma las inversiones, verá que están en 1.000.000 de euros. Claro, usted lo que no puede pretender es encontrar una partida de 7.000 euros que este alcalde comprometió con Protección Civil, lo ha sacado usted, y encontrarla en el capítulo 2, que es donde usted ha leído Protección Civil. Si
Si usted se va al capítulo de inversiones, pues verá partidas en las que se puede comprar material inventariable, y si se va a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, al área de Seguridad Ciudadana, verá partidas suficientes, no para eso, sino para más. Entonces, usted nos ha hablado mucho de la RPT, de personal, de comparación entre los trabajadores. Yo le pediría a usted que no entrara en esa dinámica, ¿vale? Entre en la comparación de las responsabilidades, ¿vale? Y cuando habla usted de un C2 y de un A2, y usted se fija en el específico, tiene también que entender que hay una diferencia en las retribuciones base de cada uno de esos puestos y que hay una diferencia en los niveles de complemento de destino de cada uno de esos puestos, si uno es, como usted señalaba, 14 y otro es 20, y en lo que usted se fija, en lo único que nombra, lógicamente, es el complemento específico, ¿vale? En lo otro no entra usted, que hay diferencias salariales como corresponde a los cuerpos, a los grupos, ¿vale? Y también al nivel de responsabilidad dentro de un mismo grupo y función, ¿vale? Y eso es así y va a ser así. Y a este alcalde también sabe usted que, como usted dice que no le gusta la RPT, en eso coincidimos. Nosotros tampoco. Por eso la estamos cambiando, ¿vale? Pero no confunda usted la relación de puestos de trabajo y la organización del personal de este ayuntamiento con el capítulo 1. El capítulo 1 de este presupuesto será a lo que se tenga que ajustar la nueva estructura de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento, y se ajustará, ¿vale? Y al resto de cuestiones, pues ya la concejala espero que le conteste de forma más puntual. Espere usted el segundo turno, señor Álvarez, y así damos un turno de intervención a todos. Señora Tenza. Buenas tardes a todos los miembros de la corporación y al público asistente. Bien, en primer lugar, hacer ciertas puntualizaciones. Voy a recordar momentos de plenos pasados y voy a recordar intenciones, porque son muy importantes, los gestos son muy importantes, por lo menos para nosotros. Recuerdo el primer pleno que tuvimos, posterior de Constitución, en el que estuvimos hablando, el señor alcalde habló del consenso, de que llegaríamos a la mayoría de cuestiones por consenso, y siempre he tenido esa tendencia. También he de recordarle que, aún aludiendo mucho a la credibilidad del Partido Popular, a la gestión durante estos últimos 20 años, íbamos a darle una oportunidad de confianza, y así la hemos venido haciendo, y así seguiremos haciéndolo, no lo dude. Pero, como en cierta ocasión dije también en otro pleno posterior, tengo que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y nuestro grupo, en esa comisión extraordinaria de Hacienda que se celebró para informarnos del presupuesto municipal, un presupuesto por el que yo mismo me interesé poniéndome en contacto con el señor alcalde para tenerlo cuanto antes por las fechas que nos acuciaban e intentar tener el tiempo suficiente para estudiarlo y hacer un buen presupuesto entre todos y en consenso. En esa ocasión, en esa comisión, la compañera, la señora Narváez, propuso lo del pleno extraordinario y yo apuntillé. Lo que pasa es que en ese momento dio la casualidad que el señor alcalde no estaba en el despacho, estaba cogiendo una documentación, pero sí que estaban los concejales del Partido Popular asistentes. Dije que sí, que la razón de ese pleno extraordinario era por lo menos hacerlo 15 días después del pleno ordinario, para tener el tiempo suficiente para poder estudiar bien toda la documentación y hacer un proyecto de presupuestos que no se trata solamente de hacer unas enmiendas, de coger de aquí y de allá y meter, ahorre todo lo que nosotros queramos, tengamos en nuestros programas, porque todos sabemos que hay unos ingresos y unos gastos y hay que cuadrar. Y eso lo tenemos claro y somos coherentes con eso. Señor Álvarez, lo sabemos, quiero decir, en el tema de que usted ha insistido mucho en la responsabilidad y somos responsables en ese punto. No intentamos en absoluto hacer un bloqueo a los presupuestos del Partido Popular, pero ni mucho menos. No es nuestra estrategia, no la hemos llevado nunca y no creo que la volvamos y que la llevemos en adelante. Pero sí que tenemos claro que no podemos presentar enmiendas y no podemos presentar cosas concretas cuando no tenemos toda la información. En la última junta de portavoces que hicimos el lunes pasado, les informé que nosotros necesitaríamos más tiempo, por eso pedíamos de nuevo que se hiciese el pleno extraordinario 15 días después, por lo menos, para poder estudiar el convenio que hay, por ejemplo, con la UTE de empresas que está gestionando el parking de Entrevías, a la que tenemos que pagar en este presupuesto una partida de 900 y pico mil euros,
y que anteriormente también hemos llevado bastante, son partidas tan grandes que pueden condicionar totalmente la partida de gastos del ayuntamiento. Entonces, si somos realistas en esas cuestiones, también hacía alusión el señor Martínez a la partida de lo del convenio con la Iglesia de San Roque, con el obispado. Sí, pues bueno, me gustaría tener la documentación simplemente. Entonces, son cuestiones que a lo mejor con unos pocos más días pudiésemos habido solventar en ese momento y no tener ahora mismo este debate ni este malestar, porque al final se siente malestar cuando no estamos todos de acuerdo. También tengo que hacer alusión a unas cuestiones que ha dicho el señor alcalde, porque, como he dicho antes, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Argumentaba que, bueno, y evidentemente con los ataques políticos del señor Esturillo, que la consecuencia de la deuda actual del ayuntamiento no era solo por la mala gestión del Partido Popular, o bueno, por la gestión del Partido Popular en anteriores legislaturas, sino también por la gestión del Gobierno central en el momento que gobernaba el Partido Socialista. Pero yo, por ejemplo, aquí con documentos delante, y no quiero entrar en muchas cifras porque no tiene sentido a la hora de no hacer un global, como estoy diciendo. Pero tengo aquí que en la partida, por ejemplo, con el tema aquí del señor Montoro, con la minoración de la deuda que se hace, pues yo tengo aquí que los impagos al ayuntamiento en el año 2005, es decir, estamos hablando en época de bonanza económica, eran de 1.700.000 euros. En el 2007, 1.500.000. 2007, 1.500.000. 2008, 1.500.000. Vamos a decir que 2008 ya era un año de crisis. Pero es que los 3 años anteriores eran de bonanza y de mucha bonanza. Y el trabajo que se estaba haciendo desde aquí, ya sea desde la Concejalía de Hacienda o desde la propia corporación, no comprendo cómo se llegó a eso o a permitir eso. Entonces, eso son las cuestiones que hoy en día estamos pagando y es lo que ahora nos toca. Todas esas sentencias que decía el señor Esturillo son errores, además errores que hemos reconocido entre todos. Los que estamos aquí lo sabemos. Hemos hablado en petit comité de estas cuestiones y sabemos que tenemos errores en cuanto a los puestos de trabajo, en cuanto a la contratación de laborales en más de 3 años. Son cuestiones que estamos pagando hoy en día y son cuestiones que en unas veces lo podremos aludir a la situación de crisis, en otras veces no. En otras veces hay que tomar responsabilidad y decir quién realmente han sido los culpables y tenemos que incluso pedir responsabilidades de otro tipo si hiciesen falta, porque todavía pues para eso se han hecho las comisiones de investigación del parking y de otra serie de cuestiones. En cuanto a la deuda con los bancos, tengo aquí unas cifras que realmente que son escandalosas y que me digan que esto viene por la crisis o que viene por otras cuestiones, pues no me cuadra. Cuando veo aquí los préstamos y veo el dinero, el pendiente por amortizar de 49.468.680 euros, el 200% casi del presupuesto anual, pues es que, miren ustedes, es que ya si miro las fechas de cancelación de los préstamos, 2030, 2031, 2032, 2024, 2023, 2020, 2027... Pues imagínese usted, yo supongo que pensará lo mismo que yo, que tenemos arduo trabajo por delante para poder rebajar esta deuda. Sé que se está trabajando en ello. Yo también voy a aportar y mi grupo va a aportar lo máximo para acabar con ello, pero siempre y cuando atendamos a razones. El pasado lunes, en la Junta de Portavoces, le comenté que todavía estábamos en plazo para tener unos presupuestos el 1 de enero, aprobados por todos, pero no se atendió esa petición. Entonces, quiero decir que en estos momentos son momentos duros, son momentos en los que tenemos un presupuesto que el 20% va a ir a pagar una deuda en la que apenas tenemos margen, como decía el señor Álvarez, pero que debemos de ver entre todos. Y precisamente ese entre todos lo digo porque esto va a condicionar plenos futuros y va a condicionar la política futura de Alcantarilla. ¿Por qué? Porque cuando hablemos del futuro y hagamos aportaciones a los plenos y hagamos acuerdos de pleno, van a ir condicionados sobre estos presupuestos. Y si no tenemos margen de error, digamos, pues las críticas que les van a llover a ustedes por aprobar el presupuesto de una manera unilateral, si llega a ser así, por lo que comentaban en el Grupo Socialista y en el Grupo de Cambiemos, pues creo que no les beneficia ni a la ciudadanía ni a ustedes políticamente. Y luego ya, pues, solo resaltar que sí, que por decir cosas, podríamos decir 1000 cosas. Hemos hecho nuestro trabajo, hemos estado estudiándolo, lo hemos estado viendo, pero, como vuelvo a decir, es inútil que presentemos algo cojo. Una cuestión técnica simplemente
por favor, la próxima vez faciliten todo esto en una hoja de cálculo, ni en papel ni en PDF, en una hoja de cálculo que realmente por lo menos vayamos rápidos trabajando, es algo muy sencillo. Y por último, los acuerdos de pleno. Hay un acuerdo concreto de pleno por el que me preocupo, en el que el señor alcalde se lo comenté en la... Bueno, no, perdón, que lo comentó el señor alcalde en la exposición que nos hizo en la Comisión Extraordinaria de Hacienda sobre el tema del alcantarillado del Campico. No entra dentro de estos presupuestos, se está buscando financiación por la comunidad autónoma. Espero que llegue esa financiación, ojalá que llegue, pero hubiese preferido que estuviese ya aquí. Y por otro lado también comentar otra cosa por la que fuimos tremendamente criticados, que fue el presupuesto para la piscina municipal. Y en ningún sitio aparece el presupuesto de la piscina municipal. No sabemos si se ha hecho un estudio económico o no, como nosotros pedíamos, y si ese estudio económico ha llegado a tal cifra que se ha desestimado el arreglo o acondicionamiento de la piscina municipal, y también me gustaría conocerlo. Pero quiero decir que ese es un ejemplo más de toda esa gran información y todo ese tiempo que nos hace falta para llegar a esto. Por último, decir que en cuanto a la RPT, lo comentamos, que los sindicatos nos dicen unas cosas, a ustedes parece que también a veces les dicen otras y no llegamos al acuerdo, no lo sé, porque los cauces de información a veces no son los correctos. También la cosa sea como es. Pero que sí, que evidentemente hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajar con ellos, que son los conocedores de la realidad de los trabajadores del ayuntamiento. Son los verdaderos conocedores. Nosotros somos aquí todos nuevos, a excepción del señor Álvarez, en esta corporación. Entonces, ellos saben más que nosotros de cuáles son las necesidades del ayuntamiento dentro de unos márgenes claros. Muchas gracias. Gracias, señora Tenza. Antes de darle la palabra, señora de la Paz, le contesto a las dos cuestiones que he estado buscando mientras, señor, es que lo estuve buscando cuando me lo trasladó hace unos días en relación al fondo de contingencia y ese 0,5%, y seguramente no le devolví la información. El Real Decreto Ley 8/2013, que es donde aparece ese 0,5%, habla de unos planes de ajuste determinados, pero nuestro plan de ajuste es anterior, está hecho en base al Real Decreto 4/2012 y por eso esa exigencia del 0,5 no es de aplicación. Y la otra cuestión, lo de la tasa de podología, está prevista ahí porque la tasa está todavía, tenemos que traer la modificación de la tasa y para eso hay que hacer una modificación del plan de ajuste o salirnos de él, que es una cuestión que queremos analizar en este mes que nos queda de 2000, porque era una de los compromisos que venía el plan de ajuste. Entonces, si podemos sacarlo, lo haremos. De hecho, la previsión de ingresos de 12.000 euros puede ser despreciable en el conjunto del capítulo de ingresos, ¿vale? Y como creemos que nos hemos podido quedar cortos porque hemos querido ser comedidos en el capítulo de licencias de obra, pues yo creo que no va a haber ningún problema en ese capítulo de ingresos, ¿vale? Pero que fue un acuerdo de este pleno y que si es posible salir del plan de ajuste o modificarlo para cambiar la tasa de podología, la haré. Señora de la Paz. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo. Bien, pues primero voy a hablar de la relación con los sindicatos. Y ya tengo que dirigirme directamente a alguien. Señor Martínez Corrales, en la plantilla del ayuntamiento y en la relación de puestos de trabajo, como usted ha visto, en la junta de portavoces que tuvimos el lunes, dijo, si me dices qué, me levanto y me voy. Bueno, no sé si estábamos en la misma reunión o hablamos el mismo idioma, pero yo le dije que esas 3 reuniones que hemos tenido con los sindicatos era para el acuerdo convenio. Bien, esa la primera. No, acuerdo convenio. Aparte, es que las cosas son como son. El resto, ayer hubo una mesa de negociación, hubo un sindicato que no fue, pero el resto, los otros 2 sindicatos que había, se abstuvieron. ¿Bien? ¿Sabe por qué se abstuvieron? Porque incluso hasta el tercer sindicato que no estuvo presente, pero con los que sí me reúno, y tengo formalmente reuniones con ellos, en el primer semestre para el ejercicio 2016 se ha elaborado un calendario de 2 veces por semana para la elaboración de la RPT, la relación de puestos de trabajo,
real ya gastada en esta casa. Y ahora le voy a decir otra cosa. Puesto que ha hecho a la alusión de la categoría C1 con un complemento específico, la policía local, en nuestra relación de puestos de trabajo, la categoría también es de C1. Y fíjese que el complemento específico que tiene es de 12.793,14. Pero como ya sabemos, el complemento específico pues lleva su responsabilidad, dedicación y el largo etcétera. Y en cuestión, la relación con los sindicatos, a mí tenemos mesas técnicas, tenemos mesas de trabajo y con ello no tengo ningún problema. Ahora, por parte de la Concejalía de Bienestar Social, en el presupuesto se incrementa un 7% para las ayudas e instituciones que más lo necesitan. Por la parte de comercio y empleo, se destacan 31.000 euros destinados al fomento de la actividad industrial, comercial y hostelera, porque así se colabora con las empresas y organizaciones de estos sectores para que el municipio vaya encaminado a la creación de empleo. Por la parte de cultura y festejos, figuran 84.500 euros dedicados a las ofertas de actividades artísticas, de música, teatro, danza. Podríamos hablar también, en este presupuesto figuran las partidas destinadas al asfaltado progresivo de todas nuestras calles y a la pintura de seguridad de las calzadas, con 215.000 euros para el mantenimiento de colegios, 200.000 euros para la finalización del nuevo módulo del CEIS Las Tejeras. Y por la parte de la concejalía hemos terminado. Gracias. Gracias, señora de Paz. ¿Alguien quiere intervenir? Señor Turillo. Gracias, señor alcalde. Recuerdo perfectamente el día que José Luis Rodríguez Zapatero firmó la contratación del parking de Entrevías. Lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer. La mayor ruina económica de este ayuntamiento de Alcantarilla. Y tú más. Ha sido Zapatero, que vino aquí y firmó lo del parking de Entrevías. 12 millones de euros y ya veremos en qué queda la cosa cuando avancemos en la comisión de investigación del parking de Entrevías. Señor alcalde, desde este portavoz, y se lo dije en la comisión, en la Junta de Portavoces, perdón, del lunes pasado, lo único que queríamos es que se pusiera en orden la RPT. Recuerdo perfectamente cuando se lo dije, que me dijo, para enero seguramente tendremos la RPT nueva, acondicionada a la situación real del Ayuntamiento de Alcantarilla. Y recuerdo perfectamente que le contesté que por qué no dejábamos el pleno para la última semana de diciembre, que pudiéramos venir con la RPT negociada con los sindicatos, saber efectivamente en el capítulo 1 qué es lo que teníamos que gastarnos y qué no, si podíamos hacer traspaso de dinero o no a otros capítulos para tener un mayor, digamos, elasticidad en las inversiones. Y se lo dije con la total confianza y lo manifiesto aquí y va a quedar en el diario de sesiones con el mayor de los compromisos del Grupo Municipal Socialista de que si esa RPT viniera negociada con los sindicatos y se ajustara a la realidad, no tendríamos ningún tipo de inconveniente de aprobar los presupuestos. Ninguno. Pero de verdad se lo dije en la Junta de Portavoces y se lo digo ahora. Es que no entiendo la premura cuando todavía creo recordar que hasta el 31 de enero podíamos aprobar los presupuestos. Si ya no le digo, recuerdo que usted me dijo que quería tenerlo aprobado antes de que terminara el año, si me parece correcto, pero los podíamos haber debatido la última semana de diciembre, con lo cual verá usted en esa propuesta que no tengo ningún tipo de ánimo de hacer campaña electoral con el tema de los presupuestos, porque se lo dije que los dejáramos para después de las elecciones, y poderlo haber llevado no solo conjuntamente con los 5 grupos, sino también con los 3 sindicatos. Es cierto que los sindicatos asistentes a la mesa de negociación de ayer se abstuvieron,
Y se abstuvieron porque creyeron en su palabra y en la de la señora concejala de que se va a hacer la RPT, pero no porque estuvieran de acuerdo con la RPT actual. Eso también tenemos que decir. Y dice mucho a favor de los sindicatos que estén por la labor de negociar, como no podía ser de otra manera, con la Concejalía de Hacienda para ajustar esa RPT a la situación real del Ayuntamiento. El pleno extraordinario, señor Buendía, se lo dijimos en aquella comisión extraordinaria a la que no asistí yo, que estaba mi compañera Amparo, porque queríamos que se retrasara la celebración del pleno. Lo matizó el señor portavoz de Izquierda Unida. ¿Que usted no estaba presente delante cuando se dijo? Pues posiblemente, pero en la Junta de Portavoces se lo dijimos. Y aún así nos vemos en un pleno extraordinario que usted ha puesto previo al ordinario. O sea, el que fueran los presupuestos en el pleno ordinario y que lo hemos sacado en un pleno extraordinario y que lo haya puesto antes, es por usted. Usted ha sido el que ha convocado el pleno a las 4. Podíamos haber invertido el orden, o podíamos haber hecho el pleno extraordinario mañana, o dentro de 15 días como veíamos, pero que no vea usted en este grupo ninguna intención de atacarle a usted, cuanto menos. Ya sabe cuál es la manera que tenemos en el grupo municipal con respecto a algo tan importante como son los presupuestos. Lo único que queríamos era que se consensuara con los sindicatos, que viéramos cuál es la situación real. También hacía relación, cuando yo he dicho lo de las facturas de los cajones. Usted ha ido al diccionario de la Real Academia de la Lengua y habla de facturas como aquellas que se deben a proveedores. En otras ocasiones yo le he manifestado el tema de las sentencias y el tema de los procedimientos. Yo no sé cuántos procedimientos tenemos abiertos, ni cuántos quedan por venir, pero estará conmigo en que llevamos 6 meses y no paramos de pagar sentencias. Lo que quiero saber es si nos quedan más, porque debemos preverlo. Porque ¿de dónde vamos a sacar, si en el 2016 viene otra sentencia, que no lo sé, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar esa sentencia? Me gustaría saberlo, porque no me gustaría tener que recortar en otras partidas presupuestarias para tener que pagar sentencias que normalmente están siendo de pago de impago a proveedores. Si es lo único que queremos saber. Queremos saber cuál es la situación en la que nos encontramos. Si estoy de acuerdo con lo que decía el señor Álvarez, que no hay mucho margen de maniobrabilidad, pero tampoco no echo la culpa al Grupo Municipal Socialista. Ustedes son los que llevan gobernando 20 años. Ustedes son los que han generado la deuda de este ayuntamiento. Ah, bueno, y Zapatero, que firmó lo del parking de Entrevías. De verdad. Queremos... Ya sé que no, que las solicitudes que hemos hecho Izquierda Unida, Podemos y el Grupo Municipal Socialista no va a ir a ningún sitio, de que aplacemos el pleno y que nos veamos después de las elecciones y que nos veamos con los sindicatos, que ustedes se sientan con los sindicatos y les den la oportunidad de negociar. Sabemos que no va a ir a ningún sitio, pero que no vean más allá de que queremos que se ponga orden en esta casa. Y se lo decía al principio, usted me decía que en enero posiblemente tengamos la RPT. En enero todavía estamos dentro del periodo para aprobar los presupuestos. De verdad que no entiendo por qué no podemos demorar esto 15 días, 20 días más. No lo sé. Hacía alusión, por último, a los presupuestos autonómicos que tenemos bloqueados. Tenemos bloqueados Ciudadanos, los malvados compañeros de Podemos y los del socialistas. Le decía en mi primera intervención, que el diálogo no es posible cuando 2 no quieren. Y resulta que en la Asamblea hay 3 partidos que quieren y 1 que no. Porque el diálogo no consiste en imponer lo que uno quiere, consiste en hacer cesiones para alcanzar acuerdos. Y eso es lo que está pasando en la Asamblea, y por eso están los presupuestos como están. ¿Y nos afecta al Ayuntamiento de Alcantarilla? Pues claro que nos afecta, porque no sabemos qué inversiones vamos a tener de la comunidad autónoma. Y me preocupa porque de los 3,5 millones, 3.600.000, quiero recordar, de inversión territorializada, quitando lo del peaje en sombra de la autovía, pues la mayoría viene de servicios sociales.
Y me preocupa saber si vamos a contar con ese dinero o no. Porque si no contamos, tendremos que cubrirlo de alguna de las maneras. ¿De dónde lo vamos a cubrir? ¿De dónde vamos a traspasar dinero si ese dinero no viene en la cantidad que esperamos, o viene menos o no viene? Por eso decía que no entiendo la premura cuando hay tantos aspectos abiertos que se podrían cerrar en las próximas semanas y que sí influyen en la ejecución del presupuesto. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Turillo. Dice usted que no tiene intención de atacarme. Se lo recordaré. Se lo recordaré. Cuando le ponga las grabaciones, le pondré también esta. Es que, vamos a ver, ustedes están intentando ligar esto inevitablemente a la relación de puestos de trabajo. Cuando le aseguro, y se lo reconozco aquí ahora públicamente, como lo he hecho con algunos de los grupos que están aquí presentes en esta corporación, de que ha sido un error de este primer presupuesto que el equipo de gobierno plantea a esta corporación el ligarlo con una RPT. Aquí no tiene que venir ninguna aprobación en este momento de aprobación de un presupuesto, ninguna aprobación de una relación de puestos de trabajo. Lo único que tiene que venir es la relación de puestos de donde sale la justificación del capítulo 1. No, aquí no venimos a negociar estructura de la Administración, en este momento digo. La estructura de la Administración, los puestos de trabajo, sus condiciones de trabajo y demás, se negocian con las organizaciones sindicales o los representantes de los trabajadores y luego este Pleno refrendará esos acuerdos o no. Tiene la potestad de hacerlo. Entonces, le reconozco, ha sido un error traer una aprobación de una relación de puestos de trabajo, ¿vale? Pero no intenten ligarlo, porque hemos explicado por activa y por pasiva a ustedes y a nuestros representantes de los trabajadores en las mesas de negociación que esto que hoy viene aquí, evidentemente, es prácticamente la relación de puestos de trabajo actual como justificante del importe del capítulo 1. Si usted está pensando modificar la relación de puestos de trabajo, como ha señalado aquí, para disminuir el capítulo 1 y pasar crédito a otras partidas, se lo recordaré también, se lo pondré y lo iremos todos juntos. Pues me parece que tampoco es la solución. Este ayuntamiento tiene una plantilla, en algunos casos puede sobrar efectivo en un servicio, pero le aseguro que no sobra en el conjunto del ayuntamiento. Todos son necesarios y lo que hay que hacer es organizar perfectamente los puestos de trabajo, definirlos, establecer una organización moderna y ajustarnos a ese capítulo 1. Pero no condicionen ustedes, no lo haga, no condicionen la aprobación del presupuesto a la negociación de la relación de puestos de trabajo, que eso va a venir. Y nos tendremos como límite para el ejercicio 2016 nuestro capítulo 1, que le insisto que es un capítulo 1 que se ha incrementado con el 1%, con la incorporación de los miembros de Radio Sintonía, y que puede poco más, porque nuestra regla de gasto nos condiciona y no podemos, estamos, me parece que eran 6 o 16.000 euros de margen en la regla de gasto. Entonces, vamos a negociar una RPT, vamos a definir la estructura de este ayuntamiento para el futuro, o para los años que podamos mantenerla sin tocar. Pero esa RPT, el primer año, estará en los puestos presupuestados, ajustándonos al capítulo 1 que tenemos. Y cuando lleguemos a 2017, en los presupuestos de esta ocasión que se traigan a este consistorio, vendrán unos presupuestos ajustados a la RPT que esté en vigor en ese momento y que será esa nueva y podremos presupuestar puestos que no estén presupuestados y demás. Pero no lo liguen a la RPT. Gracias, señor Turillo. Señor Álvarez. Sí, gracias, señor alcalde. Me habían quedado algunos temas pendientes hasta este segundo turno, pero debo de empezar primero por pedir disculpas. Pues efectivamente no hemos tenido en cuenta cuando hicimos el estudio de los presupuestos que en 2012 nos comprometimos a un plan de ajuste que dura hasta el año 2022. Un lapsus, se nos olvidó. Estamos, de todas formas, cuente con nuestro grupo, porque lo vamos a hacer y creemos que así debe de ser, que vamos a hacer lo imposible por salirnos del plan de ajuste, porque entre otras cosas, si no, lo que paga una familia media de 500 euros, por ejemplo, de IBI,
en el año 2012 estaba previsto que según el plan de ajuste terminara pagando 1.000 euros en el 2022. O cortamos esa sangría o esto tiene mal final. No me acordaba que posiblemente, pues efectivamente, la tasa del podólogo estaría ligada, igual que la escuela de música o el parking de Entrevías o tantas otras cosas que están metidas dentro de ese plan de ajuste y que debemos de tener presente que está en vigor y firmado por esta Casa hasta 2022. Bueno, independientemente de eso, sobra lo que le he comentado hasta que, si pudiera ser en primero del año que viene o a más tardar durante el primer trimestre, hacer cumplir las reglas que nos permitan salir de ese plan de ajuste. Voy a hacer unas cuantas observaciones al señor Martínez Corrales. Luego, cuando vote a favor del Partido Socialista 5 o 6 de sus propuestas, me dice que voy de la mano del señor Esturillo. Y me habrá vuelto a colocar en mi sitio. Primero voy de la mano del Partido Popular, luego iré de la mano del Partido Socialista. Ciudadanos está donde tiene que estar, señor Esturillo. Perdón, señor Martínez. ¿O quiere que para que me quede con el Partido Popular rechace las propuestas del Partido Socialista? ¿Qué le parece, señor Esturillo? Luego tendrá usted lugar. Es decir, como usted sabe perfectamente que vamos a votar a favor de varias de sus propuestas, pues me recuerda lo de ir de la mano de quien corresponda. Quiero decir con esto que nosotros votamos aquellas cosas que creemos convenientes y por oportunas. Se ha estado debatiendo aquí mucho del tema del presupuesto y si se dan cuenta y analizan lo que hasta ahora hemos hablado, el único grupo municipal que ha hablado de los presupuestos, salvo usted que lo ha hecho durante breves instantes al final de su intervención, que quiero recordarle que nosotros no faltamos a la verdad. Nosotros hemos dicho, y lo mantenemos, y seguimos diciéndolo, que ustedes no han querido hacer ninguna enmienda desde el principio. No que no preguntaran, pero desde el primer momento, y usted sabe que lo hemos hablado usted y yo personalmente y el señor Esturillo, y no han querido meter ni una sola enmienda a este presupuesto. Desde el primer día. Desde el primer día. Con lo cual, al final, si tenía que haber algún consenso, pues tenía que ser entre Partido Popular y Ciudadanos. Pero porque ustedes no han querido ni sentarse. ¿Es así o no es así? Níguelo. Pues ya está. Porque quede claro, ¿no?, de cara a todo el mundo. Sí, sí, claro, vamos de la mano del Partido Popular, pero porque ustedes no han querido. Me refiero a ustedes no han querido participar en lo que podría ser, que lo ha apuntado muy bien el señor Atenza. Es decir, se ha pedido una subvención para llevar a cabo el arreglo, como aquí se aprobó en pleno, del Campico, porque recordemos que las leyes y las propuestas, si no están dotadas presupuestariamente, no se pueden sacar adelante. Pasa, como veremos luego en el pleno, con la Ley de Memoria Histórica, que no está dotada económicamente. Pues en lo del Campico pasa lo mismo, si no conseguimos la dotación, pues no se llevará a cabo. Nosotros sí tratamos de que las partidas estén dentro, presupuestadas, para poder llevarlas a cabo. Si se fijan, no han hecho alusiones a lo que es el presupuesto. A nosotros desde el primer día nos dio tiempo hasta de analizar partida a partida, y digo partida a partida, todas las cuentas de los bancos y saber qué interés deberíamos de pagar por cada uno de ellos. Los hemos mirado, fíjense que hay un montón de cuentas. Ustedes se han distraído con algo que le voy a recordar un dicho muy famoso, que es el de zapatero a tus zapatos, si no va con segundas. Si fuera para el señor Esturillo, iría con segundas, pero en este caso va para usted. Ustedes se han centrado en la RPT, y aquí, si en esta casa tenemos algo, gracias a Dios, son 3 sindicatos que funcionan perfectísimamente: UGT, Comisiones Obreras y CESIF, que son los responsables de esos temas y los que saben de esos temas. Yo no soy bombero, como le he explicado ya en más de una ocasión, y no sé cómo cortar un fuego, ellos sí. Con lo cual, pérdida ni un minuto de tiempo. Yo no sé lo que es un C1, un C2, una 1, una 2 y un BMW 3, no lo sé. Es que no tengo ni idea. Pero para eso hay técnicos que lo saben. Y si los sindicatos se reúnen con el equipo de gobierno y no llegan a un acuerdo, pues le diré al equipo de gobierno: ustedes no negocian, son muy malos, malísimos. Pero si ayer mismo UGT y CESIF le conceden un voto de gracia con su abstención, ¿voy a venir yo a contradecir lo que puedan decir los sindicatos? Porque Comisiones Obreras, como usted sabe, no vino. No vino. A partir de ahí, esa confianza que le puedan dar o no los sindicatos es problema de ellos, no es problema mío. No tenemos nada que ver con eso. Nosotros nos hemos centrado única y exclusivamente en lo que podíamos.
que hubiera las dotaciones presupuestarias necesarias para todo aquello que creemos conveniente para el bienestar de estos vecinos, de este pueblo. Ni más ni menos. Así que céntrense cada uno en su trabajo. No perdamos el tiempo en mirar 290 puestos de trabajo, uno por uno. Este tiene 1.000 euros más, este tiene 1.000 euros menos. Para eso tenemos los sindicatos, que saben perfectamente y conocen las leyes, no nosotros. Termino por decirle que nosotros no aprobamos nunca ninguna ilegalidad. Si los sindicatos consideran que se puede dar un voto de confianza, pues nosotros lo aceptaremos, ni más ni menos. Nada más. Gracias, señor Álvarez. Señor Martínez. Sí, por alusiones. Si no fuese porque hemos comido juntos, pensaría que está enfadado usted conmigo. Bueno, tratan de hacernos creer y hacer creer al público que nos acompaña hoy aquí que la RPT no tiene vinculación alguna con los presupuestos. Y permítanme que les diga que no, que tiene una relación muy estricta. De hecho, si no tuviera relación alguna, no los traerían aquí hoy, junto a los presupuestos. Y nos encontramos en la tesitura de que los 5 grupos aquí representados decimos que la RPT está mal. He dicho los 5 grupos representados, le he incluido, señor Álvarez. Entonces, si los 5 grupos representados aquí reconocemos que esa RPT está mal, ¿por qué 2 de ellos están dispuestos a aprobar sabiendo que está mal? ¿Me lo pueden explicar? Claro que sí, señor Martínez. Otra vez. Es que yo de verdad que no sé, no sé si utilizar otro idioma, a ver si nos pudiéramos entender. Voy a continuar en este, porque va a ser quizá mejor. Claro que tiene que ver la relación de puestos de trabajo con el presupuesto. Claro que tiene que ver. Pero porque es la base única y exclusivamente para sacar el importe del capítulo 1. Esté la RPT actual o esté la RPT de hace 5 años, da igual. Es la base para calcular el importe del capítulo 1. ¿Vale? Lo que le estamos trasladando, y en eso le he dicho que estamos de acuerdo, es que esa RPT hay que cambiarla y la vamos a cambiar. Con el tiempo que haga falta y con las negociaciones que haga falta con los sindicatos. Y ojalá sea en primero de este año. Pero el tiempo que haga falta, ¿vale? Y se negociarán los puestos, y usted sabe que cuando se negocia puestos de trabajo que están ocupados por personal funcionario, si alguno de ellos lo tiene adquirido en propiedad, no se le puede cambiar sus condiciones de trabajo hasta que cambie de puesto, y habrán condicionantes que harán que esa RPT sea de aplicación inicialmente o parte de ella de forma inmediata y otra parte más adelante. Pero todo eso, ¿vale?, es la modificación de la estructura de la organización de personal de este ayuntamiento y que se ajustará al cálculo que está hecho de capítulo 1, hecho con la RPT que hoy hay. Señora Tenza. Muy bien, yo solo quería puntualizar varias cosas. Bueno, ya por último, con el tema este de la RPT, sí, está claro que va unido porque estamos dotando de un presupuesto a esos puestos de trabajo que son los sueldos. Si lo hacemos la dotación sobre una RPT antigua que vamos a cambiar en unos meses, y espero que la cambiemos en unos meses a bien y todos de acuerdo, incluidos nuestros sindicatos, pues puede haber un superávit o un déficit, porque también tenemos que atender a lo que son los puestos de trabajo reales. No estamos hablando solamente de los complementos específicos, estamos hablando de lo que los colegios profesionales dicen de cada una de las profesiones y de cada uno de los puestos de trabajo que se desempeña y de la responsabilidad. El señor Álvarez, como cuando me decía que no sabe lo que es una 1 o una 2... Yo de análisis financiero la verdad que también sé poco, por eso sé que ustedes han sido muy rápidos en hacerlo, ya sé que su formación es excelente en ese tipo, pero yo, pues, por desgracia, trabajo en la administración y la conozco un poco, y entonces sí sé lo que es una 1, sí sé lo que es una categoría, lo que es un nivel y los diferentes niveles que tiene y las diferentes responsabilidades. Y así se lo hice saber al señor alcalde, a los demás concejales, cuando hablamos de la RPT y de sus complementos específicos. Bueno, hay que ver exactamente, persona a persona, qué responsabilidad tiene y si está en concordancia con el complemento específico. No podemos decir, este tiene 3 y este tiene 10, sin ver dentro lo que hay. Pero por eso es tan importante precisamente cuando estamos jugando, como dicen aquí en la huerta, con los dineros, pues el verlo y el tener un consenso entre todos.
Y por último, en el tema de presupuestos, como insistía tanto el señor Álvarez, que hemos hablado poco de presupuestos, nosotros ya lo hemos dicho por qué, porque no podemos hablar de presupuestos cuando no tenemos un trabajo completo. Si no tenemos un trabajo completo no vamos a presentar cosas sesgadas que luego pueden ser que no se cumplan, y estamos hablando precisamente de los acuerdos de gobierno que tienen que tener su dotación económica, si no, no se pueden cumplir. Por eso he insistido antes y no he tenido respuesta del tema del Campico, sí, porque sí la conozco, pero el tema de la piscina es algo que no sé si hay estudio económico hecho o no al final, y me gustaría saberlo. Que sí, que tenemos muy poco margen, y que lo comprendo, y que comprendo que tenemos muy poco margen, pero precisamente por ese poco margen vuelvo a insistir en que la solución hubiese sido un poco más de tiempo y llegar a un consenso entre todos. Y vuelvo a aludir a las palabras del señor alcalde en el primer pleno que realizamos aquí en este ayuntamiento, en este salón de plenos. Consenso, y vamos a intentar volver a esa línea que teníamos hace unos cuantos plenos. Gracias. Gracias, señora Atenza. ¿Qué? Yo creo que, señora de la Paz, tiene usted la palabra. Solamente rápida. La gente de esta casa, los trabajadores, los empleados públicos, están contentos porque por primera vez en la relación de puestos de trabajo se ha reflejado al personal funcionario interino y al personal laboral. Gracias. Bueno, pero seguiremos. Es verdad que tenemos que seguir todavía trabajando mucho y mejorando todavía en esa línea mucho más, ¿eh? Y en eso saben que estamos de acuerdo. Bueno, llegados a este punto, vamos a someter a votación los presupuestos y la aprobación de la plantilla de personal que da fruto al capítulo 1 con la relación de puestos de trabajo. Y yo, de verdad, que les agradezco, aunque sea en este momento, esas posturas y esas manifestaciones. En relación a lo último que señalaba el señor Atenza, le aseguro que me gustaría retomar ese clima y que pues situaciones externas a lo que es la vida de esta corporación no influyan en lo que puede ser el mayor nivel de consenso que podamos encontrar en casi todos los puntos. Y también pues agradecer las observaciones, en otro caso correcciones y sugerencias que a lo largo de estas últimas semanas pues el Grupo de Ciudadanos también ha hecho para mejorar el proyecto que hoy traemos aquí a esta propuesta. Pues pasamos a la votación. Votos a favor del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2016. 12. Votos en contra. 9. Abstenciones, 0. Pues, por tanto, queda aprobado el presupuesto. Muchísimas gracias y se levanta la sesión. Antes de tomar este receso hasta las 7, ¿les importa a los portavoces que comentemos un par de cuestiones en relación al próximo pleno?